Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Torrealba, soy profesora del Colegio de Historia y doy las asignaturas de Historiografía General 3 y 4 y una optativa de Historia de México en el siglo XX con una perspectiva de la nueva historia política con, digamos, un enfoque transnacional. Y estoy aquí con ustedes para contarles un poco sobre mi experiencia como estudiante, porque antes de ser profesora yo fui estudiante de la licenciatura en nuestra facultad y en específico para nuestro colegio. Yo al inicio no estaba segura de estudiar historia, la verdad es que estaba entre ciencias políticas e historia, y la decisión de escoger historia fue bastante azarosa. O más bien como intuitiva, cuando visité la Facultad de Ciencias Políticas y luego la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que más me gustó fue el ambiente de la facultad, sus pasillos, la gente, sí, cómo se sentía estar ahí. Entonces ese fue el mayor factor para decidirme por historia. En un principio yo me iba a tomar un año libre, quería, pues, no sé, seguro muchos han pensado, no, pues primero me doy un tiempo y ya después regreso un año a la universidad. Llevo demasiados años estudiando y así lo iba a hacer hasta que en las últimas semanas de julio me llegó a mi correo la tira de materias. Y vi la tira de materias y dije, esto se ve increíble, creo que mejor entro de una vez a la universidad. Entonces, entré de lleno desde el inicio y a comparación de muchos de mis compañeros, yo, por ejemplo, nunca había llevado ni teoría de la historia, ni historiografía. De hecho, entré a la facultad sin saber qué significaba la palabra historiografía. Y pues de manera muy sorpresiva, esa materia que yo no sabía qué significaba en un inicio fue la materia que me enganchó desde un inicio, que me enganchó desde el principio. Tuve grandes profesores de historiografía. La profesora Clara Inés Ramírez me dio clase de historiografía general 1 y 2, y luego la profesora María Alba Pastor la 3 y 4. Y en Historiografía de México, pues me tocó la suerte de que el profesor Javier Rico diera Historiografía de México de la 1 hasta la 4. Así que, bueno, toda mi formación de Historiografía de México fue con el profesor Rico, que fue alguien que me marcó de manera muy importante para mi carrera académica, y obviamente también las profesoras Clara Inés y María Alba. De ahí salió pues mi amor por la historiografía y por una parte más teórica de la historia. Me empezaron a interesar las formas de comprobación de los hechos. Me encantaba pensar a la historia y su cercanía con la literatura. Y bueno, creo que en el primer año mi experiencia fue esa, encontrarme con profesores muy interesantes, con materias que nunca me hubieran ocurrido, que existían. Y la segunda parte importante pues fue conocer a mis amigos. Yo no conocía a nadie porque no venía de una prepa ni de un CCH, entonces no tenía compañeros, y pues ese primer semestre fue cuando hice como mis compañeros más entrañables, ¿no? Diego Bautista, a Romario, a Miriam, y pues la pasábamos en realidad entre bibliotecas, yendo al Instituto de Investigaciones Históricas, pasándonos las copias. A mí, por ejemplo, se me hace muy chistoso cómo ahora los alumnos y las alumnas están como acostumbrados a tener todo en digital y leen en sus teléfonos, pero nosotros pues en realidad sacábamos copias por todos lados, teníamos que encontrar los libros en diferentes bibliotecas, y eso no solamente llevaba tiempo, sino también era costoso, pero como lo hacíamos en equipo, en grupo, era al final también muy divertido. Míticas eran las quesadillas en psicología. Era un lugar ahí donde pasábamos mucho tiempo.
Ese fue mi primer año. El segundo año, toda mi vida universitaria empezó a ser muy diferente porque empecé a jugar fútbol para el representativo de la universidad. Entonces, yo empecé a formar parte del equipo representativo de fútbol soccer de la universidad, y eso implicaba pues que tenía que ir a entrenar todos los días de 1 a 4. Entonces ya no fue, para mí muchas de las decisiones académicas que tomé durante ese semestre ya no estaban en función de qué profesor prefería o qué materia prefería, sino más bien en función de que quedaran mis horarios con las actividades deportivas que yo tenía que hacer. Yo entrenaba de 1 a 4 todos los días, y después de 4 a 6 era yo, digamos, la entrenadora de categorías menores, femeniles de fútbol. Y digamos que ahí fue como el otro gran lugar, es decir, toda la mañana y luego en la noche mi experiencia era en la facultad, pero desde las 12 hasta las 6 de la tarde mi vida transcurría del otro lado de Insurgentes, del lado de las canchas, del lado de los gimnasios, y fue ahí donde hice también las amigas pues más entrañables y que hasta hoy en día siguen siendo pues más importantes para mí. El vivir todo el tiempo o tanto tiempo juntas, el salir de la universidad a jugar partidos a Puebla, a Guadalajara, al Estado de México, a Morelos, y el competir para las competencias nacionales, la universidad, fue una experiencia que embarcó por completo toda mi carrera universitaria. Tanto así que para poder pertenecer al equipo, pues una tenía que tener materias inscritas. Entonces fui dejando materias para poder jugar un año más al final de la carrera. Así que bueno, yo no terminé en 4 años, sino en 5, bueno, sobre todo para poder tener materias inscritas y poder seguir jugando en el equipo. Eso, digamos que logré un cierto equilibrio entre el fútbol y la pasión del ejercicio, del deporte, con lo académico, porque, bueno, lo académico también me llamaba mucho la atención. Seguramente se me van a olvidar algunos nombres de profesores, pero la verdad es que nunca voy a olvidar las clases con el profesor Iván Valdés Bubnov, que nos quedábamos a veces hasta las 9 de la noche en su clase. Nosotros mismos éramos los que les pedíamos que siguiéramos con la clase, porque era una clase que se llamaba Revoluciones del siglo XX, realmente interesante. Vimos revoluciones que nunca se me hubieran ocurrido, como la Revolución China o la Revolución Turca. Y esa clase fue una que marcó por completo mi experiencia en la facultad. Y la otra que la marcó muy potentemente fue la clase de Matilde Souto. Matilde daba una clase sobre sistemas imperiales, y al conjuntar ambas, pues se fue creando en mí esta como noción de que yo lo que quería hacer era algo que tuviera que ver con procesos amplios, ¿no? Con procesos regionales, que a mí lo que me interesaba no era la historia de México. A mí lo que me interesaba era la historia de otros lugares, la historia conectada. Y fue a partir de ahí que con Matilde empezamos a tener un grupo de investigación que se volvió después en un taller de donde hemos ya publicado, bueno, estamos a punto de publicar el segundo libro, pero que inició ahí de un pequeño grupo de estudiantes de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos interesó mucho la perspectiva de la profesora, y que entonces comenzamos a pedir ese espacio para realizar estudios sobre historia global. Y ahí, bueno, mencionaría sobre todo a Óscar Mendoza y a Alia Mondragón como compañeras, compañero mío que junto con la profesora Matilde y con la profesora Alicia Salmerón, pues impulsamos este tipo de investigaciones, y que hoy en día ya están más en boga, pero que entonces pues eran bastante marginales. Entonces, bueno,
yo en realidad, más o menos esa fue mi experiencia, una experiencia tal vez un poco diferente, mitad deportiva, mitad académica, que me interesaron mucho las cuestiones teóricas y que después me enamoró la historia global, gracias a estos grandes profesores que tuve. No olvido tampoco las enseñanzas de la increíble clase de historia de la Guerra Fría con Leonor García Millet, y su seminario de investigación también, que gracias a él, pues de ahí no salió el proyecto de licenciatura, pero sí el proyecto que me permitió entrar a la maestría. Entonces, bueno, seguramente se me escapan un montón de profes más, pero creo que ellos fueron los que marcaron muy potentemente mi quehacer como historiadora. Y en otros ámbitos, bueno, la vida social en la universidad siempre fue muy linda, ¿no? Las estancias en el Ágora, la experiencia en la biblioteca en la Central. Creo que si tuviera yo que recomendarle algo a las generaciones que están entrando a la universidad y a la carrera de historia en específico, es que aprovechen todo lo que les da la universidad, porque la universidad les da absolutamente, pues no sé si absolutamente, pero casi todo. Yo hice uso de toda la oferta deportiva que tenía, por ejemplo, de la oferta cultural, ¿no? Estar en el centro cultural es algo maravilloso. No se pierdan, por favor, al menos una vez vayan a la sala Nezahualcóyotl, es una cosa impresionante. Los teatros, el cine, el MUAC, son lugares que uno no debería de perderse nunca y que hay que visitar. Creo que la universidad ofrece muchísimo y que a veces no nos damos cuenta de todo lo que ofrece. Por último, creo que también quiero mencionar aquí que yo hice uso constantemente de los servicios médicos que estaban del otro lado de arquitectura, tanto porque pues necesitaba estar al 100 para poder jugar fútbol cuando se requería, entonces pues se me exigía ir constantemente al médico ahí, pero también porque era algo que yo antes no tenía, ¿no? Un acceso gratuito y de tan alta calidad en el servicio médico. No sé, creo que cerraría con los grandes conciertos que viví en las islas, ¿no? Hubo varios viernes y sábados en donde tuvimos la oportunidad de presenciar conciertos increíbles ahí y que hasta hoy en día se siguen experimentando. Justo antes de la pandemia, en el 2019, tuve la oportunidad de escuchar en medio de un montón de gente en las islas a Caetano Veloso y eso fue súper lindo. Así que no se pierdan todo lo que les ofrece culturalmente la universidad, independientemente del Colegio de Historia y de la facultad. Hay muchas cosas más allá de esos muros, entonces los invito a ir hacia allá. Bueno, no sé, creo que eso sería todo y gracias por escucharme.